Uniminuto virtual y a distancia. Educación de calidad al alcance de todos. Deseamos desde el equipo de la Unidad de Educación abrir este encuentro con unas cortas y sustanciosas palabras que van a darles pues la idea de reunirnos hoy, aprovechando este espacio académico para reflexionar sobre la hora y el mañana como profesionales en la educación. Nosotros, cuando decíamos los educadores, no somos investigadores, pero estamos tratando de acercarnos a la investigación y que sea esto una etapa en la que empecemos. La idea es empezar y volvernos también, así como somos buenos pedagogos, también aportar algo a la investigación y que demos desde allí aportes, porque a veces lo que tenemos los maestros es que nosotros no nos gusta escribir y no nos gusta hacer esa parte investigativa, que es muy buena, porque nosotros desde la base, desde lo que trabajamos con nuestros estudiantes, podemos aportarles a los nuevos educados. Esto nos permite pensar, repensar el qué hacer, la praxis pedagógica en los aciertos y desaciertos y ante todo nuestro crecimiento personal y profesional. Este espacio es el primer encuentro para la socialización, la proximidad y como lo menciona Carlos Ciliar en el 2004, sea esta la excusa para generar un lugar de acogida frente a nuestras diferencias y a nuestras apuestas a nivel investigativo y a dar pautas para la continuidad de este tipo de actividades. Concluimos con un reconocimiento grato y caluroso a las compañeras, compañeros de 10º semestre, quienes culminan una etapa y proceso de formación, para dar inicio a un ciclo de fuerza física y mental ante las dificultades, siendo su herramienta potencial la perseverancia y, ¿por qué no?, sacrificio necesario para contribuir a las transformaciones necesarias en el ámbito de la educación. Depende de ustedes y sus acciones profesionales dejarnos en alto a la universidad y desearles muchas felicitaciones y éxitos. Mi nombre es Gracie Lorena Montoya, mi compañera, y nuestras otras 3 compañeras. Formamos un proyecto de investigación tipo documental llamado Influencia Socioafectiva en los niños y las niñas entre edades de 6 y 8 años frente al juego del ajedrez. Ustedes dirán, ¿pero qué es eso? ¿Con qué se come o por qué? Como comprenderán, los nervios es normal. No te preocupes. Bueno, ¿qué documentos aportan a determinar este tipo de investigación a nivel de la influencia socioafectiva mediante el ajedrez en Colombia? ¿Será que existe? ¿Será que no existe? ¿Qué cosas buenas, qué cosas malas? ¿Será muy temprano enseñarle a nuestros niños el ajedrez? ¿O será para nosotras muy tarde averiguar qué tipo de juegos de mesa nos ayudan a fortalecer todas esas capacidades y aptitudes y actitudes que los niños tienen, que nos sirven a nosotras para potencializarlo en nuestros cursos, en las materias que damos, y por qué no llegar en algún momento, y si se logra, excelente, modificar un poco esa actitud de los niños que hoy en día vemos, que sean un estrato alto, sean un estrato bajo, llegan a un momento de rebeldía. El objetivo general, dado que no es un proyecto de investigación-acción, sino un proyecto de investigación documental, es recopilar toda esa información que existe en Colombia, que tal vez, si alguien lo ha hecho, no nos hemos dado cuenta, y si en este momento lo estamos haciendo, pues bienvenido sea, no solo para nosotros, nuestros docentes, sino para todos ustedes, y todos los que vengan de ahora en adelante, llegar de pronto a la biblioteca o mirar a alguien aquí ha investigado acerca del ajedrez, o alguien aquí ha investigado acerca de esa influencia en los juegos que le pueden colaborar a los niños en ese tipo de cosas, pues ¿por qué no? Por eso surgió esa necesidad de hacerlo, y ese es nuestro objetivo general. Identificar y registrar esta información
como bien sea requisito tanto para la materia y presentar nuestro proyecto, también para nosotras, porque en el momento en que leemos, analizamos y plasmamos en un papel esas ideas o toda esa información que llegamos a almacenar en nuestro cerebro, hace que adquiramos un conocimiento que nos va a ayudar, que en el aula de clase digamos, tal cosa, tal proyecto me puede servir, entonces venga, miro a ver si lo puedo aplicar o no. Por esto nació esa necesidad de investigar de qué otra manera podemos manejar o conocer cómo se pueden manejar esas actitudes de los niños y poder ayudarles en algo. Compañeras, queriendo hacer un pequeño paréntesis, yo quiero que ustedes, conozcan que lo que ustedes ven en este momento es un producto terminado, porque esto ha venido siendo un proceso de equipo, un proceso de formación de carácter, un proceso en el que cuando iniciamos este proyecto no fue grande la información que encontramos por lo socioafectivo que escogimos. ¿Por qué? Porque dentro de lo cognitivo existe cantidad de material de lo cual nos podemos apoyar, pero de lo socioafectivo realmente no. Algunos aportes que quiero hacer después de lo que dijo mi compañera es que la Secretaría de Educación, eso no está en las diapositivas, la Secretaría de Educación ha sacado 3 proyectos muy buenos. El primero es que ha capacitado a 310 docentes, padres de familia y directivos. ¿Los ha capacitado para qué? Para que sean capaces de dar conferencias, talleres, a evaluar espacios de aprendizaje y espacios apropiados y cálidos dentro de cada ámbito familiar. La Secretaría de Educación saca un documento muy bonito donde habla de cómo los problemas familiares de nuestros niños afectan el aula de clases de nosotras. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente trabajar con lo socioafectivo de los niños, que depende de la comunidad, de la escuela y de la familia. Ese es el ámbito realmente. Dentro de estos 3 proyectos, otro proyecto que ella sacó fue cómo ayudar a visualizar y a proyectar la vida de cada uno de nuestros muchachos. ¿Cómo qué? En el ámbito profesional. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? A través de eso ha sacado una serie de talleres donde evalúa a los niños de 14 años para arriba. No es que de 14 años para abajo no se puede, realmente sí se puede. Lo que pasa es que de 14 años para adelante tienen una visión más madura, por llamarlo de alguna manera. Otra de los proyectos que ella sacó es capacitar a 10 docentes de cada localidad de Bogotá, donde los capacita para dar clases a los niños con epilepsia. Donde ella habla, donde la misma Secretaría de Educación habla que no podemos hacer exclusión de alumnos, ni exclusión de estudiantes por X o por Y enfermedad. Entonces, ¿qué hizo? Cogió a cierta cantidad de docentes y los capacitó cognitivamente, socialmente, motrizmente, y les dio una cantidad de herramientas pedagógicas para poder llevarlas al aula y dictarles clase a estos niños. Nosotros hablábamos aquí del juego del ajedrez. ¿Qué se fortalece en medio del juego del ajedrez? El ajedrez nos da concentración, trabajo en equipo. La concentración la tenemos en el momento en que los niños tienen que aprender cada regla del ajedrez, cómo se mueve el caballo, cómo se mueve el peón, la reina, el rey. Como tal es una competencia, pero una competencia en muy buen sentido de la palabra. No es que vamos a formar a nuestros niños a competir todo el tiempo, es a respetar, a cómo compito, pero respetando, teniendo reglas y parámetros, respetando mis valores, mis principios. Entonces, ¿qué fortalecemos? El trabajo en equipo, fortalecemos lo cognitivo, como ya les dije que hay bastante material de eso, y lo socioafectivo, ¿por qué? Porque es una de las herramientas que tú te puedes sentar a jugar con el niño cara a cara, cosa que no pasa, y no estoy diciendo que la tecnología sea mala, cosa que no pasa en la tecnología. Tú ves al niño con el play, pero el niño no tiene un contacto físico con su compañero. De repente charlar, conocer de su vida, de su familia. Esa es una ventaja que nos presentan los juegos de mesa, que no nos presentan algunos de los juegos tecnológicos de hoy en día. Haciendo otro aporte, quiero agradecerle a las tutoras porque el privilegio de ser las pioneras de este proyecto es bien bonito. Les agradezco el tiempo y la atención. Gracias. Bueno, muchachos, tal vez uno dice, apoyando lo que dice mi compañera, ¿por qué el ajedrez si se ve tan harto jugar? ¿Qué le voy a poner a un niño de 5 o 6 años a jugar en una tabla cuadriculada blanco y negro con esos animales ahí metidos? Pero ¿qué tal
Si nosotros, cuando le estamos enseñando al niño, le contamos una historia de caballeros, reinas y ejército, y al mismo tiempo hablamos de nuestras materias, ¿qué estamos haciendo ahí? Creando, formando en ese niño la capacidad de memorizar, la capacidad de analizar, la capacidad de meterle lógica a las cosas. ¿Por qué lo muevo? ¿Por qué no lo muevo? Qué rico cuando nosotros somos padres, ojalá existiera un manual. Pero cuando nosotros aplicamos en nuestros niños este tipo de juegos, ayudamos a que ellos tengan un contacto directo con otra persona. El ambiente es de respeto, el ambiente es de tolerancia y paciencia. Y creo que eso es lo que nosotros como educadores necesitamos infundar en nuestros niños para que aprendan a convivir en sociedad. Nosotras somos del programa de investigación e inclusión de la población de síndrome de Asperger en el aula regular. ¿Ustedes saben qué es el Asperger? Bueno, la mayoría lo sabemos, ¿no? Sabemos que es muy parecido al autismo, es como el compañero, pero el autismo es más evidente. El Asperger pasa muchas veces por desapercibido. Bueno, nuestro grupo está presentado por Nilsa Bernal, Maribel y Jamie Johanna, quienes hablan, y tres compañeras más que están allá sentadas, Jennifer, Alexandra y Erika. Por la docente Solángel Mantero. Bueno, nuestra pregunta problema es: ¿qué estrategias pedagógicas didácticas pueden ir orientadas a los niños con síndrome de Asperger en el aula regular? Y también, o sea, nos basamos en que los profesores no conocen este síndrome. Entonces, ¿cómo se identifica cuando un docente tiene un niño con síndrome de Asperger y cuáles serían las estrategias para que ellos puedan manejar estos niños, ¿no? Y tengan un aprendizaje mejor? El objetivo general, como lo ven, es identificar las estrategias pedagógicas didácticas para la inclusión de población con síndrome de Asperger. Nosotros no nos queremos inventar estrategias porque es muy poquito el tiempo, pero sí investigamos y miramos cuáles eran las más importantes. Bueno, nuestro marco referencial lo tomamos de María Montessori y de Crowley, todos lo conocemos. Entonces, ¿por qué con ellos? Porque es que ellos, en ese tiempo no habían descubierto que esa enfermedad o ese síndrome existía, pero ellos sin querer, o sea, de pronto sin investigar, trabajaban con niños de diferentes discapacidades y ¿por qué no? Tuvieron que tener niños con síndrome de Asperger. También tuvimos a la señora Fulvia, ella es una psicopedagoga que asesoró el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación está trabajando en la inclusión de la población de síndrome de Asperger, en la cual ella dice la importancia de que estos niños estén incluidos en el aula y no solamente escolar, sino también en la universidad. También tenemos la inclusión educativa, esta es por Andrea Muñoz, una psicopedagoga. También ella hizo una investigación en 3 colegios distritales del norte. Ella nos hablaba de que hizo esa investigación, hizo como una encuesta de qué profesores estaban preparados para trabajar con niños con diferentes discapacidades. La conclusión fue que los hombres estaban preparados para trabajar con niños con problemas cognitivos y motores, y las mujeres con niños con problemas emocionales y mentalmente perturbados. En la última nos dan las estrategias educativas para orientar las necesidades. Ellos son 2 psicólogos, Lareida Reus y Lucy Sepúlveda Velázquez. Ellos dan un rico como libro, como estadística, donde nos dicen las estrategias y las didácticas que podemos utilizar con estos niños. Bueno, y las dejo con mi compañera Maribel. Bueno, buenas tardes. Continuamos con los tipos de investigación. En los tipos de investigación decimos que una es investigación documental, porque toda la información que se recopiló fue a través de libros, artículos y revistas que se bajaron a través de internet, de la página web, de campo. Tuvimos la oportunidad de experimentar, de trabajar con un niño de Asperger que presenta estas sintomatologías, y también es el estudio de casos que se aplica en ese momento. El enfoque de la investigación es cualitativo, de orden inductivo,
en ningún momento nos basamos en estadísticas, ni encuestas, ni nada, sino solamente nosotros estuvimos el estudio de caso, en el cual se convivió con el niño, se le observó, se le hizo una observación directa y se logró identificar cuáles fueron sus sintomatología, cuáles fueron sus habilidades y cuáles son las potencialidades que se pueden explotar a esos niños. Por favor. En la observación directa tenemos acá al niño Sebastián Gualia Rojas, que es el niño que se le hizo la observación, es un niño de 2 años y medio aproximadamente, no presenta lenguaje oral, el niño manifiesta su lenguaje o se comunica con el maestro o con sus compañeritos a través del llanto, pataletas, señas. El niño aparentemente es un niño del común, no tiene ningún rasgo físico que lo identifique, que pueda decir usted, este niño tiene Asperger. Generalmente esos niños no tienen ninguna característica física que los identifique. Estos niños manifiestan sus deseos, gustos, sentimientos, emociones de una manera, como se lo dijo anteriormente, en pataletas, llantos. No se observa, además, su comportamiento es muy particular. Llama poderosamente la atención que su interacción social con sus compañeros es nula. ¿Por qué? Porque el niño le cuesta interactuar con sus compañeros, siempre se muestra de una manera aislada. Además, el niño, a medida que va creciendo, según las investigaciones que hemos hecho, trata de fortalecer esos lazos afectivos que le cuestan debido al entorno en el cual se desenvuelve el niño. Ahí es la razón por la cual el profesor debe implementar unas estrategias que las vamos a dar a continuación. Este niño también presenta una manera muy particular, se le facilita mucho lo que es el trabajo lógico, trabajar con secuencias, con rompecabezas, con encajables. Inclusive en la observación que se hizo, se evidenció que el niño tiene la facilidad de que estas tareas que se realizan las presenta de manera más fácil que los otros niños del común. Además, en lo que se refiere a sus modales, el niño se muestra de alguna manera, se dice, según los estudios que indagamos, estos niños manifiestan, son muy vulnerables, no aceptan en ningún momento que el maestro les explique. Ellos no aceptan críticas, de alguna manera los niños se muestran de una manera pedante, sin querer serlo, pero esto es debido a su interiorización, o sea, ellos lo hacen de una manera que no se diga, es de una manera voluntaria. Realizamos una encuesta a padres de familia en la que se demostró que los padres, desafortunadamente, la pequeña encuesta que hicimos, se demostró que los padres, desafortunadamente, no solo desconocen las leyes que protegen a estos niños con discapacidades, sin referirnos directamente al Asperger, sino cualquier discapacidad. Desafortunadamente hay desconocimiento de parte de los padres, motivo por el cual también cuando ellos tienen alguno de sus hijos no saben que tienen algunos derechos. Entonces, ¿dónde está la labor del maestro? Que los padres se informen. Además, hay un desconocimiento total del Asperger, ignoran qué es el Asperger. Los padres encuestados, como de igual manera no conocen, no tienen conocimiento del Asperger, pues tampoco conocen estrategias ni manera cómo manejar a sus niños. A nivel de profesores, también se hizo una encuesta, esa la realicé en el colegio donde yo trabajo, en la cual el 75% de los profesores manifiestan conocer que es el síndrome de Asperger, pero desafortunadamente el 100% desconoce estrategias que pueda aplicar. O sea que estamos en nada, porque una cosa es que conozcamos el Asperger, pero si por X o Y motivo se presenta algún niño que tengamos con Asperger en nuestra aula regular, que no podemos saber en el trayecto de nuestra carrera, entonces, ¿qué estrategias vamos a presentar delante de estos niños? Las conclusiones nos las va a dar nuestra compañera Nilsa. Buenas tardes. Bueno, básicamente un niño que tiene este síndrome se puede meter en cualquier colegio, lo tiene que recibir por obligación, pero lo más recomendable es que el niño lo metan en un colegio que sea privado. ¿Por qué? Porque cuando tú pagas, pues puedes exigir un poquito mejor el trato de los niños. Entonces la estrategia más importante
es que cuando tú metes un niño al colegio, el resto de los compañeros sea alertado de la discapacidad que tiene el niño y de cómo lo podemos tratar, porque a ellos no les gusta el ruido, no les gusta, ellos sienten que los están atacando, entonces es más fácil que los compañeros sepan para que ellos no vayan a tener problemas. Otra de las estrategias que se deben usar con ellos es que los niños deben ser siempre, cuando ellos van a hacer alguna actividad, ellos tienen uno que repetirle, que ser repetitivo, porque a ellos se les olvida, y aparte de eso ellos no les gusta, o sea, que les manden y a ellos no les gusta obedecer. Entonces, por decir algo tan sencillo como de pronto un lavado de manos, lo más es las imágenes, ponerles imágenes, pero no solamente aquí están las manos lavándose, no, hay que abrir las imágenes, pueden ser 7 imágenes, por decir algo, abrir la llave, mojarse las manos, aquí está el jabón, todo el proceso tal cual para que ellos puedan hacerlo sin ningún problema. La otra es los padres, tienen que haber mucho apoyo, porque no solo en la casa se debe hacer, sino también en el colegio y en la casa. Son dos cosas que tienen que ir ligadas para que el niño no tenga ninguna complicación y pues su desarrollo vaya a ser más fácil en el nivel educativo. Estos niños, como estrategia también es cambiarlos de sitio, toca irles avisando, vamos a hacer algo, allí va a pasar algo, si lo van a llevar de pronto a un aula, entonces allí en el aula van a haber más niños y irles diciendo las cosas. Cuando ellos comen, lo mismo, ellos no les gusta que haya harta gente, no les gusta que los miren, entonces pues las estrategias son muchas. Yo los invito a que de pronto ustedes se informen un poquito, porque las que son docentes o pues la mayoría que somos madres sabemos que de pronto algún niño tiene eso y no sabemos, entonces es mejor como informarnos un poquito, porque el tema es larguísimo, no tenemos más tiempo, pero sería chévere que ustedes investigaran un poquito sobre el síndrome, sobre los síntomas y sobre qué hay que hacer para detectar un niño, las que son docentes igual las que son mamás, ¿vale? Gracias. Perdón, por último, para concluir, una de las estrategias más importantes que nosotros identificamos es que básicamente se debe garantizar la vulnerabilidad de estos niños. O sea, en el equipo, la comunidad educativa debe garantizar que estos niños, sus derechos no sean vulnerados. Desafortunadamente, el desconocimiento de estas discapacidades hace que se genere el bullying. Entonces, de hecho, en la comunidad educativa todos deben estar enfocados y informados acerca de esta discapacidad. Nuestro proyecto tiene como nombre Consecuencias de la violencia intrafamiliar en los niños y niñas de 4 a 6 años. Sus integrantes, Sandra Peña, quien les habla, Daisy Botello, bajo la tutoría de la doctora Solángel Matalón. Gracias. Nuestra pregunta problema es: ¿cómo afecta la violencia intrafamiliar el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas en edades de 4 a 6 años, en este caso en el Colegio Integrado Santo Toribio Mogrovejo, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, del barrio Diana Turbay? Bueno, el objetivo general de nuestro proyecto es analizar cómo afecta el desarrollo socioafectivo de los niños entre 4 y 6 años cuando en su entorno presentamos violencia intrafamiliar. Bueno, para nuestro proyecto nosotras quisimos tomar un grupo de antropólogos, psicólogos, filósofos, entre otros, para poder armar nuestro marco teórico. Entre ellos tenemos a la doctora Clara Muth, antropóloga ella, que con un grupo de investigadores realizó un artículo para una revista española, en el cual citaban fundamentalmente la violencia intrafamiliar, cuáles son las bases de la violencia intrafamiliar, qué tipo de violencia existe, ya sea física o ya sea psicológica, y sobre todo, cuáles son las causas que tienen para aquel miembro de la familia que es el que está percibiendo todo este tipo de violencia. Quisimos tomar, como nuestro proyecto está basado en el desarrollo socioafectivo de los niños y niñas, quisimos también tomar la teoría de Vygotsky. Para él la teoría sociocultural es lo que ayuda al niño en su desarrollo no solo afectivo, sino en su desarrollo pedagógico. Por otra parte,
quisimos tomar la teoría de Brunsenberg, quien analiza cómo la comunidad influye sobre el desarrollo infantil de los niños y sobre todo que tenemos que analizar el niño en diferentes escenarios, ya sea en la casa, ya sea en el colegio. ¿Para qué? Para que nosotras podamos evidenciar cuando un niño viene de un entorno con violencia intrafamiliar. Por otro lado, tomamos al psicólogo, el primer psicólogo fue John Bowlby. Él hablaba sobre el apego, la importancia del apego para el bebé, para su desarrollo socioafectivo. Él habla sobre lo importante que es que al ser humano lo acunen, lo acaricien, el contacto que hay de madre a hijo o en otros casos del cuidador para que le genere al niño seguridad y confianza. También vimos una investigación que se hizo en Londres acerca de cómo afecta la violencia intrafamiliar a los niños y manifestaban el estudio que las consecuencias que sufren los niños por violencia intrafamiliar es la misma que sufre un soldado en un campo de batalla, ya que el niño está rodeado de gritos, violencias. Entonces esto es lo que el niño va a generar a futuro y le va a repercutir a él, siendo generador de violencia y generándole distintos tipos de ansiedades, como la depresión, o también lo lleva al alcoholismo, a la drogadicción. Bueno, la metodología en la que nosotros nos basamos estuvo compuesta por tres partes fundamentales. La primera, el tipo de estudio, población y muestra. En el tipo de estudio, nuestra investigación se basó en una investigación descriptiva y de campo. ¿Por qué descriptivo? Porque el análisis que nosotros hicimos nos arrojó resultados que pudimos verificar que eran reales en la población en general. ¿Por qué de campo? Porque nosotras tuvimos la oportunidad de interactuar con la población a trabajar, en este caso pues los niños del integrado Mogrovejo, con un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Cuali porque pudimos tener resultados, y cuantitativos porque pudimos obtener un porcentaje exacto de los niños que tenían violencia intrafamiliar. La población fue compuesta, en este caso, por un total de 30 niños del grado transición A del Colegio Integrado Santo Toribio Mogrovejo. Y la muestra presente del proyecto de nuestra investigación estuvo compuesta por la directora del colegio, la docente titular del grado transición y los 30 niños que hacen parte del salón. Bueno, los instrumentos que nosotras manejamos fue observación no participante, encuestas y entrevistas con un enfoque no formal. Del análisis que pudimos obtener, el primer análisis fue de la observación participante, donde pudimos ver cómo se desenvolvían los niños en su jornada de estudio. Del 30% de los niños, el 14% de los niños manifestaban ser niños tranquilos, niños sin problema, pero el 17% de los niños era al contrario, eran niños con bastante problema de agresividad, rebeldes, intolerantes y con un lenguaje bastante grotesco para la edad de ellos. En esta encuesta que hicimos, donde les preguntábamos cómo se sentían en el hogar, del 30% de los niños, el 14% manifestaron que se sentían felices y el 16% manifestaron que se sentían tristes. A lo que les voy a citar textualmente lo que ellos manifestaban, que se sentían tristes porque en unos casos el papá llegaba borracho a golpear a la mamá. En otros casos, por la violencia que ellos veían de los papás también peleando con los vecinos al momento de ingerir alcohol. Los tipos de familia por los que estaban compuestos los niños. Del 30%, el 7% de los niños viven con papá y mamá. Un porcentaje de los niños vive solo con el papá, 9 con mamá, 5 con padrastros, 3 con madrastras y 5 con otros, abuelitos o tíos. Bueno, las conclusiones. A lo largo de nuestro proyecto, nosotras concluimos que a través de los instrumentos que nosotros manejamos, ya sean encuestas, entrevistas, vemos que la violencia intrafamiliar existe.
No importa el estrato, simplemente existe. ¿Y quiénes son los afectados? Los niños. Los niños, y que generan ellos tipos de agresión, rebeldía, o por lo contrario, son niños tímidos, niños retraídos, niños que son apáticos a cualquier actividad. Y lo que es peor aún, es que estos niños van a ser futuros generadores de más violencia. Otro de los objetivos que nosotras pudimos observar al final de nuestro proyecto es de que se deben de implementar en los colegios proyectos o actividades acordes a las edades de los niños. ¿Para qué? Para que les genere a ellos mayor seguridad, confianza, amor propio, para volver a retomar aquello tan importante que son los valores, para que en un futuro sean niños más personas felices y sean personas y adultos seguros de sí mismos. Estas son algunas, nuestro proyecto tuvo intervenciones en el colegio, fue algunas de las intervenciones que pudimos hacer y que nos arrojaron resultados bastante positivos. Se pudo ver un cambio en los niños, se pudo ver cómo de verdad se motivaban a cambiar en cuanto a su agresividad, en cuanto a su inseguridad, en cuanto al respeto por el otro y el amor propio. Entonces hicimos actividades de teatro, los pusimos a pintar, hicimos actividades de yoga. El nombre de nuestro proyecto es La influencia del Internet en los adolescentes. Mis compañeras, Linda López, somos del tercer semestre, está Oriana Salazar, está Jamie Riaño y quien les habla, Sandra Bernal, bajo la tutoría de la doctora Solán. Bueno, nuestra pregunta es, ¿cuál es la influencia de la Internet en la afectividad de los adolescentes entre 12 a 16 años de la zona de Suba, del barrio Comuneros? Nuestro objetivo general es determinar el uso de la Internet en los adolescentes y su influencia en el desarrollo afectivo en la parte social. Bueno, realmente para poder sacar esta hipótesis, a diagnosticar esta pregunta, tuvimos que buscar una población flotante. La encontramos en la localidad de Suba, en la cual nosotros actualmente vivimos, y encontramos una población de 15 muchachos que salen de los colegios distritales y en las cuales se ubican en el sector del parque en el cual nosotros residimos. Nuestro marco teórico está influenciado por tres pilares. Uno, pues nuestro pedagogo Sigmund Freud, otro es Vincent Cerf, que es el padre del Internet, y el otro es Mark Zuckerberg, que es el padre del Facebook. Nosotros nos basamos en ellos tres por lo siguiente. Nosotros estábamos, según nuestra hipótesis, estábamos mirando la afectividad de los adolescentes. Según Freud, hablaba de los adolescentes que en la etapa concreta en la cual están los adolescentes, dice que ellos se tienen que acercar y están en un periodo de transición en el cual ellos definen su personalidad, y de acuerdo a lo que estén a su alrededor, ellos van a saber qué es lo que van a hacer en un futuro. Entonces, viendo esta teoría que nos presentaba Freud y viendo lo que nos va a proyectar Vincent Cerf, que es el padre de la Internet, nos decía que él había creado la Internet con el fin de que la gente conociera y intercambiara, valga la redundancia, conocimientos de lo que pasaba en el mundo. Él creó un programa, un software, diseñado para las unidades militares en Estados Unidos. Ellos lo vieron tan importante, lo vieron que era algo tan vital, que lo sacaron al mundo para que ellos pudieran comunicar. Realmente, él estuvo hace poco aquí en Colombia y estaba diciendo el mal funcionamiento que se da en el Internet y cómo los adolescentes lo están manipulando. Estamos hablando de un 100%, donde dentro de la Internet encontramos información errada o encontramos información publicitaria que llena nuestro cerebro con conocimientos errados. Él nos comunicaba y nos decía por medio del concepto que él daba que en ningún momento pensó que llegara a manipularse la red de tal manera a que llegara hasta llegar a ver el bullying virtual, que en el cual estábamos ahorita en la actualidad viendo. Mark Zuckerberg, este es un estudiante de la universidad Harvard, gracias.
en medio de su cuarto, inventando estrategias para poder comunicarse con sus compañeros, encuentra un programa en el cual él puede ver que se puede comunicar con sus compañeros de la misma universidad. Lo saca al mundo dentro de la universidad y se da cuenta que tiene una gran demanda, y hacia el año del 2000 sale la publicidad para que todo el mundo se pueda conectar. Actualmente Facebook es una de las grandes empresas. Este muchacho, que era un incógnito, es uno de los grandes empresarios en el internet. Vemos que de acuerdo a la población que nosotros estábamos estudiando, vemos que los niños, los adolescentes a los cuales nos acercamos, vimos que son fanáticos número 1 del Facebook. A continuación vamos a ver el tipo de metodología que empleamos para poder diagnosticar este tipo de adolescentes. Entonces, nuestro tipo de investigación fue de campo, porque pues realmente fue un grupo de adolescentes los cuales estaban en la calle y quisimos acercarnos a ver qué podría ser, qué nos podían arrojar ellos de acuerdo a nuestra pregunta de investigación. Población a trabajar: adolescentes de 13 y 16 años, que fueron los que encontramos dentro del grupo de adolescentes que estaban en eso. Habían 8 mujeres y 12 hombres. Perdón, 8 hombres, 12 mujeres. Para poder saber que realmente estos adolescentes estaban envueltos en este problema del internet, empleamos un instrumento que se llamó una entrevista. Con base a esta entrevista que ven ustedes ahí, pudimos como categorizar, saber cuáles eran realmente las dificultades que presentaban ellos en la parte del internet. La primera pregunta dice: ¿qué importancia tiene la internet para ti y por qué? Entonces nos dice que es importante, contestaron 3, que sí, realmente era para ellos, sí eran importantes, y qué tan importante era para ellos y para qué lo empleaban. Entonces decía diversión, investigación o conversación. Nos contestaron 6 de las personas que estaban ahí que para ellos era más importante la parte de conversación. Otra pregunta relevante era cuando ellos tienen algún problema, ¿acuden a la internet o acuden a sus padres o a dónde acuden? Ellos, la mayoría contestaron todos, ahí donde podemos ver que contestaron todos, acuden a la internet. Para ellos la solución está en la internet. Y nosotros este programa no lo dejamos acá, nosotros lo pasamos a evidenciar en otra parte. Desarrollamos este programa con la comunidad, creamos un programa donde los chicos, en base a esto, nos arrojaron estos resultados, según las encuestas y los resultados que se dieron, creamos un proyecto en el cual los adolescentes hoy en día trabajan en un programa que se llama National Power Cheer, que es un programa en el cual los chicos hacen ejercicio de alto rendimiento. Para terminar este programa, pues gracias a Dios y gracias también a Sol Ángel, nosotros implementamos ese National Power Chair, que es un grupo de porristas. Conseguimos un instructor de la zona, el cual lleva ya una trayectoria grande, nos colaboró muchísimo. Una empresa se vinculó con nosotros, nos dio los uniformes. En este momento estos chicos han dejado un poco en estar incluidos en estas redes sociales y están con nosotros armando un grupo grande, y las invitamos, para los que de pronto viven en Suba, están ubicadas y están entrenando en la ciudad de La Cafán, y en este momento lo único que estamos buscando es el apoyo de otra empresa que nos pueda dar uniformes para la competencia dentro de la zona. Gracias. Nuestro proyecto de investigación se llama ¿Cómo influye el juego en los procesos de sectores en los niños de 4 a 5 años del Liceo Psicopedagógico Pequeños Ingenieros? Nuestros participantes son Lidia Antonia, Laura Camila, Laura Chavarría y Adriana Aguirre, con la colaboración de la docente Solar. La pregunta problema es ¿cómo influye el juego en los procesos de lectoescritores en los niños de 4 a 5 años del Liceo Psicopedagógico Pequeños Ingenieros? Nuestro objetivo general es determinar cómo influye el juego, ya que es algo como en los niños muy... O sea, mantienen, la mayoría del tiempo los niños mantienen jugando, entonces tratamos de buscar este tema
para poder aprender algo tan difícil que es para ellos el proceso de la lectoescritura. Nuestro marco teórico, las personas que nos aportaron a nuestro marco teórico fue la señora Mabel Farfán y María Domínguez. Ella nos dice que el aprendizaje de la lectoescritura debe salir de lo cotidiano y debe salir de lo tradicional y estar en lo cotidiano, en lo que el niño está como lo que son, ellos comienzan su proceso, por ejemplo, en lo que son sus loncheras. Ellos ya saben leer las etiquetas de las cosas que ellos llevan, de su supermercado, de todas esas cosas donde ellos mantienen constantemente rodeados. Debe partir desde lo cotidiano. La página Mi Kinder nos aporta y nos dice que debemos también dejar lo tradicional y trabajar la parte de participación. El niño debe participar en los procesos del aprendizaje de la lectoescritura. Ellos nos deben de ayudar a implementar estos procesos. Edith Penchin nos dice que ella nos dice que los juegos de roles nos ayuda también para el aprendizaje. El juego de los roles nos ayuda para que ellos puedan aprender también a leer, escribir, y hay un aporte muy importante para su parte cognitiva. Y Isabel Oshana nos dice que el desarrollo debe ser constructivista, que ellos mismos deben ayudar a construir el aprendizaje de la lectura. Metodología. Nuestra investigación es de enfoque cualitativo, es del tipo descriptiva y de campo. Descriptiva porque son hechos reales y de campo porque la implementamos directamente en el colegio, tuvimos acceso para trabajar con la población. Nuestra población estuvo conformada por 11 niños y niñas de las edades de 4 a 5 años, en grado nuestra muestra se tomó de esta población que teníamos, 8 niños. El instrumento que trabajamos fue la encuesta de grupo vocal. Es una técnica cualitativa de estudio sobre las opiniones y actitudes de un público en particular. De acuerdo con la encuesta, el análisis de los resultados fue así. El 50% de los padres encuestados hacen seguimiento, hacen acompañamiento a sus hijos en los hábitos lectores. Al 87% de los padres encuestados les gustaría que sus hijos aprendieran de manera lúdica en lo que es el proceso de lectoescritura. El 63% de los padres encuestados no está de acuerdo con el proceso tradicional de enseñanza de lectoescritura. Y el 87% de los padres encuestados afirman que los niños sienten curiosidad por algún tipo de lectura, como los cuentos y las vallas publicitarias. Para esta parte, lo que comentaba mi compañera Adriana, entonces ratifica el aporte que nos puede permitir el uso de la lonchera, los productos que ellos llevan, para irlos acercando hacia el proceso de una manera amigable y a través del juego. En nuestras conclusiones, los padres de familia desean que se implementen nuevos proyectos para el aprendizaje de la lectoescritura, en los cuales el niño sea el centro de este proceso. También concluimos que el método tradicional limita el desarrollo de la creatividad de los niños y las destrezas cognitivas de ellos. También se motiva a través de la implementación de este proceso, de este proyecto, se motiva la innovación de los proyectos lectoescritores que integren el juego como herramienta del aprendizaje. Y también tenemos el aporte de nuevas herramientas que permitan mayor eficiencia en el aprendizaje de la lectoescritura. Mi nombre es Brenda Alejandra Villalobos y Tania Guzmán. Nosotras vamos a hablar sobre la inclusión educativa en Colombia, pero respecto a la primera infancia. Nosotras estamos bajo la asesoría de Catherine Rosso. El tema pues es un poquito complejo, es bien extenso, entonces vamos a hablar sobre las fuentes de información como más importantes, porque en verdad es bien extenso. Bueno, nuestra pregunta de investigación
primeramente es qué documentos informan sobre los aportes que se han realizado en Colombia sobre la inclusión educativa de niños y niñas en la primera infancia. Buenas tardes. Nuestro objetivo general es recopilar toda la información referente a la inclusión educativa de niños y niñas en la primera infancia en Colombia. Nuestro objetivo específico es difundir información sobre documentos encontrados respecto a la inclusión educativa de niños y niñas de la primera infancia en Colombia e informar sobre los aspectos y determinaciones encontradas sobre la inclusión colombiana en niños y niñas en la primera infancia. Primero que todo, vamos pues a exponer sobre la información que encontramos. Yo les voy a hablar sobre 2 artículos y un libro. El primer artículo recibía como nombre Orientaciones Pedagógicas para la Atención Educativa a Estudiantes con Discapacidad Cognitiva. Este artículo hacía ver y resaltaba que el aprendizaje debe ser funcional. Debe haber una relación clara y directa entre lo aprendido y la práctica de eso que se aprendió. También decía que las áreas en que un niño demuestra más interés o más destreza debían servir como oportunidad para iniciarlo en otras áreas en donde el niño no se desarrollara muy bien, como por ejemplo, él es bueno en pintura, pero tiene falencias en matemáticas. Entonces la idea era pues llevar en conjunto estas 2 materias para que pues tuviera un buen desarrollo. El otro artículo recibe como título Fundamentación conceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes con necesidades educativas especiales. Este artículo resaltaba la importancia de la inclusión. Decía que la inclusión era un principio en el servicio educativo. Decía que la educación inclusiva deja la puerta abierta a instituciones educativas que deseen llegar a una transformación que implique cambios en el entorno y en actitudes flexibles en cuanto a la diferencia, frente a la diferencia. Decía que los educadores debían recibir una formación y una capacitación antes de recibir dar esa enseñanza inclusiva, debían recibir una capacitación para 3 cosas. Primero, para hacer adecuaciones curriculares. Segundo, para generar actividades que permitan llevar a cabo esas adecuaciones que ya hizo. Y tercero, para generar una dinámica necesaria y un tipo de evaluación para este contexto inclusivo. Ahora el libro que pues les quiero comentar recibe como título Inclusión de escolares con deficiencia cognitiva y autismo. Este libro reconocía o definía la discapacidad como una condición que abarca muchas necesidades y que es de situaciones complejas, que para el docente, lo que les decía ahorita, es bien complicado conocer todas las discapacidades de un alumno y tener las estrategias y las herramientas para llevarlo a cabo. También decía que el estudiante con discapacidad tanto cognitiva como sensorial también poseía la capacidad de adquirir un conocimiento, siempre y cuando hubiera una metodología que permitiera que pues él llegara al conocimiento, y siempre y cuando también tuviera las herramientas, estrategias, recursos, materiales para llevar esta estrategia. También hacía ver importante una alianza estratégica entre el docente de apoyo y el aula. Decía que la inclusión no es simplemente basado en un grupo de docentes, sino que la inclusión debía ser basada en sí, en toda la institución educativa. Estos 3 fuentes de información fueron recogidos del Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación, la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces, muchas gracias por su atención. Los dejo con Tania. Ella les va a decir otras fuentes de información encontradas sobre la inclusión. Encontramos un artículo del Espectador, el cual hablaba de una demanda que una mamita realizó
de su hijo que tenía autismo, y pues para ella la verdad era demasiado complicado encontrar una institución para su chiquito. Ella hablaba pues que fue un proceso realmente doloroso porque era imposible que recibieran a su chiquito en una institución. Fue a instituciones privadas, a instituciones, de hecho fue al jardín más cercano que quedaba en su casa y no fue, o sea, le decían que no se podía recibir, que de pronto no tenían los medios para darle la educación a su chiquito. Entonces pues para ella fue la verdad muy doloroso y muy duro ese proceso para que recibieran a su chiquito en una institución. Bueno, la metodología de nuestro trabajo es pues comentarles que nuestra investigación documental fue realizada de tipo exploratorio y pues bueno, fueron citados pocos documentos de tanta información que se encontró. Bueno, las conclusiones. Entonces, la inclusión no se centra únicamente en las necesidades de un individuo, sino quiere pues reflexionar en todo el contexto escolar. Ofrece a todo el alumnado oportunidades educativas y ayudas para su progreso. Promueve ambientes de aprendizaje que capaciten a todos los alumnos y alumnas para participar en una enseñanza lo más individualizada posible. La diversidad no la percibe como un problema, sino como una riqueza para todos. Desarrolla valores inclusivos compartidos con la comunidad educativa, educar la diferencia y como conclusión general, es un tema ya desarrollado en Colombia, ya conocido en Colombia. Con la información que encontramos descubrimos que se halla el deseo de desarrollarlo de una manera efectiva en Colombia. Lo que quiero aportar es que quiero validar el proceso de capacitación que tenemos nosotros, mejor, de formación, de educación, que tenemos por medio, sí, porque ya sé que me jalan las orejas allí cuando digo ese tipo de cosas, pero quiero validar la distancia. Nosotros en este momento aquí hacíamos comentarios con mis compañeras, estamos en 10º semestre, ya estamos a punto de terminar materias y valga la redundancia, terminar materias. Y lo que queremos aportar es lo siguiente: sí es válido nuestro proceso de formación a distancia, es válido totalmente. Parte de eso y elemento visual es este primer paso que ya se está dando en investigación, que me parece fundamental y básico, porque si los educadores investigamos, logramos trascender. Y si logramos trascender, logramos mejores posiciones ante los ingenieros y ante otro tipo de estamentos formales. Y lo digo yo que también soy administrador, ¿no? Entonces sí, lo digo yo. Él es administrador. Ok. Sí. Ahí todo. La segunda cosa es que invitaría, pero por mi pensamiento de hombre, ustedes me corregirán como mujeres, que fuésemos de pronto más puntuales. Y si bien es importante el argumentar la investigación, o sea, contar la metodología, es más relevante, pienso yo, que son las conclusiones. Porque es que en las conclusiones creo que nos estamos quedando cortos, y ya me lo decía acá mi compañera y me lo decían las compañeras, que hay muy poquito tiempo, entonces que fuese más énfasis, o mejor, se hiciera más énfasis en las conclusiones. Claro, nos cuentan más sobre ese cuento. Importante, y yo me paré a decirle a Diana que si es que yo iba a ser muy grave para mi tercer punto final, diciéndole, ¿será que es que estoy juzgando muy duro? Pero fue muy bueno y relevante que dijéramos que estábamos en tercer semestre, las personas que estaban en tercer semestre, para ver una serie de elementos. Por eso dije desde el principio que era válido nuestro proceso de formación, porque es importante darnos cuenta que el Asperger es parte del síndrome, o sea, es parte del síndrome del autismo. Sé por qué lo cuento. Aparte de eso, que es importante ahondar y no quedarnos en la superficie. Pero están en tercero, está bien. Ya van a pasar por el entender, está bien. Sí, no, está bien. No, yo soy duro para juzgar. ¿Qué hacemos? Los docentes somos así. Y todavía profesoras, hay tiempo para... y para finalizar, para finalizar, quiero agradecerles en este momento que nos den la oportunidad de compartir intersemestralmente, sobre todo porque nosotros somos de una alianza, que es la Alianza UNITO Lima, y que este espacio se dé no solamente en este espacio. Alguna vez se había hecho en la otra casa, en la otra sede donde unas docentes habían hecho este tipo de foros. Sería fundamental que se siguieran haciendo, porque esto es lo que construye conocimiento como docentes, no solamente el trabajo en aula, sino para investigación en este espacio. Nuestro diseño metodológico, esta
investigación documental basada en registros escritos, del cual realizamos unos análisis que nos propuso encontrar las relaciones y las diferencias, las diferentes posturas acerca del juego acerca del juego en la pedagogía, es de enfoque cualitativo, en el cual comprendimos, analizamos e interpretamos los documentos y artículos sobre el juego como una herramienta pedagógica de una forma crítica, los cuales nos sirvieron para una elaboración de resúmenes analíticos especializados y una matriz de clasificación y triangulación. Partimos de un método inductivo basado en la revisión de los materiales, los cuales nos proporcionaron unos conceptos generales sobre el concepto de juego y nos llevó a una conclusión que nos permitió saber que el juego es una de las maneras más influyentes para el desarrollo de los niños y las niñas. Como ya les dijimos, esta investigación fue orientada por la licenciada Diana Carolina Aldao y también nos basamos en el libro de Fundamentos de Investigación de María Erika Lara. Bueno, como conclusión del trabajo de investigación que nosotros realizamos y basándonos en nuestro objetivo general, que era comprender la influencia del juego en el desarrollo motor de los niños y las niñas de primaria infancia, pues nosotras como futuras docentes quisimos resaltar y rescatar el juego como un recurso de gran importancia, ya que apoya la labor de formación de los padres, docentes y cuidadores. También pudimos encontrar que la actividad lúdica posibilita afectar y ser afectados por el mundo externo y por los valores que participan de por los valores de quien participa. Bueno, las reglas en los juegos también permiten a los niños descubrir que todo tiene un límite, los cuales se deben respetar y cumplir, y esto se va a ver también reflejado en un futuro cuando él sea adulto. Como objetivo general y sustento de nuestra investigación documental, tenemos el objetivo general, que es comprender la importancia de adelantar procesos de educación inclusiva en niños y niñas con necesidades educativas especiales, identificar los elementos oportunos para poder afrontar este reto. Dentro de nuestros objetivos específicos tenemos establecer el concepto de necesidades educativas especiales en el ámbito pedagógico. Como lo comentaba nuestra compañera María Paula, necesitamos saber en el área pedagógica, que es en la que nos estamos desarrollando nosotros, este concepto para poder desarrollar nuestra investigación documental. Definir la educación inclusiva y los aportes en los procesos educativos de niñas y niños con necesidades educativas especiales. Y definir la escuela inclusiva, sus características y sus objetivos. Desarrollando nuestra investigación documental, pues surgieron muchos supuestos, muchas preguntas, pues partiendo de la individualidad de cada una de las autoras de este proyecto. Entonces llegamos a la misma conclusión todas, y es que es uno de los retos que enfrenta la educación en la actualidad es la atención de niños y niñas desde el concepto de la diversidad. Entonces nuestra hipótesis es la escuela inclusiva es la herramienta para brindar con calidad y sin discriminación una educación competente y diversa. Gracias. En cuanto ya a lo que fue método de trabajo, utilizamos en nuestro caso un enfoque cualitativo, ya lo que pretendemos es comprender la realidad, entendida como un fenómeno global y dinámico, a través de un modelo documental, ya que nos circunscribimos a una revisión bibliográfica de textos, con una orientación inductiva, ya que lo que tratamos es que a partir de los hallazgos puntuales y particulares pudiéramos generar o plantear unas reglas o unos supuestos un poco más generales que los planteados particularmente en cada uno de los textos. Las herramientas que utilizamos fue la RAE como método de consolidación de toda la bibliografía que utilizamos. Éramos 5 integrantes en el grupo, cada una de nosotras debía escoger 3 lecturas que tuvieran que ver con necesidades educativas especiales o con inclusión. A partir de eso utilizamos la matriz de clasificación y triangulación
en la cual definimos 7 categorías, a través de las cuales pudimos realizar todo lo que es el trabajo de análisis. Como método, en el grupo acordamos que cada una de las lecturas que teníamos tenía que alimentar por lo menos a 5 de las 7 categorías para que pudiéramos tener una cantidad de citas suficientes para poder hacer el proceso inductivo que fue el que realizamos en las conclusiones. Entonces encontramos en realidad que hay 5 enfoques o cinco caminos que se abren a partir de la inclusión y de las necesidades educativas especiales. La primera es que es un hecho aceptado que la diversidad es en la actualidad un elemento característico del mundo en el que nos encontramos. Cada vez más se hace referencia a ella y se buscan herramientas y formas de intervenir desde el respeto hacia la diversidad. Por otra parte, hemos visto que a través de la historia, que no es mucha, pero bueno, el proceso, el término de necesidad educativa especial ha ido cambiando y ahora mismo se entiende como algo mucho más amplio y no simplemente como una discapacidad como comenzó a ser visto en sus orígenes. Concluimos que en realidad la inclusión sí que es una respuesta efectiva al derecho a la educación, ya que promulga y sostiene que todo el mundo puede aprender bajo un currículum común a través de modificaciones y de herramientas y estrategias adecuadas y acertadas a partir de las necesidades que se tengan. De esta forma, la escuela inclusiva se convierte en un espacio en el que en realidad hay participación y hay colaboración y por último encontramos que en realidad tiene que haber un fortalecimiento en los programas de formación de profesorado, ya que es necesario un cambio de paradigma frente a lo que se entiende por equidad, a la igualdad y a la solidaridad, ya que en realidad los que llevan a cabo procesos de educación inclusiva son los maestros en las escuelas. La pregunta surgió debido a pues tantos casos de violencia que se ven en los niños reflejados. Llegamos a la siguiente pregunta: ¿cómo influye la violencia intrafamiliar en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas? Bueno, nuestros objetivos. El objetivo general es comprender la influencia de la violencia intrafamiliar en los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. En nuestros objetivos específicos están analizar los efectos de la violencia intrafamiliar en los niños y en las niñas, distinguir el comportamiento en los niños y en las niñas a causa de la violencia intrafamiliar, y por último está establecer estrategias para disminuir la violencia intrafamiliar en los niños y en las niñas. Surgieron varias hipótesis. Nuestra primera hipótesis habla que el daño psicológico y físico que causa la violencia intrafamiliar en los niños y en las niñas genera un retraso en su desarrollo normal del aprendizaje. De segundo tenemos que los niños y las niñas criados en hogares violentos, donde se les maltratan, pueden llegar a tener desórdenes postraumáticos y emocionales. La violencia intrafamiliar perjudica en un alto grado su personalidad, transformándolos en niñas y niños incapaces de tener una actitud sociable en sus colegios. Al formarse en un hogar violento, los niños y las niñas pueden tener problemas, y para olvidarse de esos problemas utilizan el alcohol y las drogas, conduciéndolos a una adicción en su vida adulta. Gracias a la violencia intrafamiliar, los niños y las niñas pueden tener a llegar comportamientos agresivos, violentos, irrespetuosos contra sus compañeros y sus mismos profesores. Los niños y las niñas maltratados crecen pensando y creyendo que la gente que los maltrata y que por lo que son lastimados es parte normal de su vida cotidiana. Buenas tardes. El diseño metodológico es una investigación que se desarrolló en el marco de la metodología cualitativa. Nuestra investigación es documental. Recopilamos diferentes documentos.
Las conclusiones a las que llegamos. La violencia intrafamiliar, la mayoría del tiempo, ocurre dentro del hogar por un miembro de la familia, dentro del núcleo familiar, que la mayoría de veces los padres se excusan en que son agresivos con sus hijos para corregirlos y educarlos, cuando esa no es la mejor forma de educar a un niño. Los estudiantes han presenciado peleas entre sus padres violentas y ellos adoptan comportamientos que después van a reflejar, ya sea en su entorno social con sus compañeros o con sus otros familiares. Es necesario que nosotros como docentes estemos pendientes del comportamiento de los niños, ya que si nos damos cuenta de un cambio drástico en su actitud, como no asistir a clases, aislamiento, temor, depresión, retraso en su desarrollo normal de aprendizaje, podemos indagar y saber si sí son víctimas de violencia, si sí hay ahí, y podemos utilizar el método de la investigación. Si se expone un niño a la violencia intrafamiliar, ellos desarrollan sentimientos de inseguridad, generando desconfianza a la gente que los rodea, no solamente a la gente que los golpea, sino a todo tipo de gente. Se sienten reprimidos y ya no van a confiar en nadie. Cuando los niños y las niñas viven en un hogar con conductas violentas, repiten su comportamiento, lo que ya les había dicho. Se puede evidenciar diferentes factores de riesgo, como el económico, que yo creo que en la mayoría de casos, el económico, el social, el cultural, las creencias, importante que es la falta de comunicación, porque ahora no se dialoga, no hay tiempo para dialogar, los padres no tienen tiempo para sus hijos, el machismo, el individualismo, el adulterio, el divorcio, los medios de comunicación que son muy influentes hoy en día en nuestros jóvenes, el libertinaje y el feminismo. La comunicación entre la escuela y la familia es importante y es muy necesaria porque debemos trabajar con la familia en equipo para darnos cuenta y aplicar acciones que lleven a la solución y a fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es necesario implementar talleres para educar a las familias en cuanto al maltrato y a sus consecuencias, porque muchos no son conscientes de las consecuencias que trae esto. Hay que acercar a la familia, a los padres, a sus hijos, al diálogo y a que generen confianza y seguridad, que es lo que los niños necesitan. La familia es el núcleo de la sociedad y debe generar la capacidad de crear ambientes sanos, de amor, de cariño, de respeto, comprensión, mostrándoles al niño que cualquier comportamiento, sea positivo o negativo, va a ayudar o va a perjudicar a la persona a la que se le transmita. Somos estudiantes de tercer semestre, Pedagogía Infantil. Estamos trabajando este proceso con mis compañeras Jenny Avente, Liliana Rojas, Kimerlis Palencia, mi compañera Nancy Tatiana Marchán y mi nombre Constanza Hoyos Uribe. Decidimos establecer la siguiente pregunta frente al tema del déficit de atención en clase. ¿Qué herramientas pedagógicas se pueden desarrollar para determinar, manejar y superar situaciones de déficit de atención durante la primera infancia? Nos basamos en este trabajo sobre todo porque como docentes usualmente en el aula de clase va a haber mínimo 1 o 2 niños que presenten este déficit de atención. Inicialmente lo hablábamos como trastorno, pero la profe Diana Carolina nos hizo caer en cuenta que trastorno es de pronto una expresión médica y nosotros somos educadores, entonces no podemos de pronto determinar eso en el niño hasta que no lo vea realmente la persona que debe ser. Entonces para nosotros es simplemente una situación académica o una situación comportamental dentro del aula de clase. Las hipótesis las va a comentar mi compañera. Buenas tardes. Bueno, las hipótesis que alcanzamos a desarrollar con nuestro proyecto es la siguiente. El déficit de atención es la incapacidad para mantener la atención o concentrarse, es decir, es un niño que en el aula de clase lo ven molestando, lo ven brincando, de pronto pegándole a algún compañero. Estos son los niños que presentan en estos momentos déficit de atención. Los niños que presentan déficit de atención en su mayoría son varones. Se considera que de cada 10 personas que lo padecen, 9 son varones y 1 es mujer. El 4% de la población escolar sufre de esta situación.
El déficit de atención no es un problema de voluntad o de manejo disciplinario, es más bien una alteración del sistema nervioso. El déficit de atención es un trastorno hereditario, usualmente quien lo padece es el hijo de quien lo padeció. Se presenta en niños normales, quienes no demuestran alteraciones en su estructura o apariencia física. La mayor parte de los niños que lo padecen muestran un coeficiente intelectual muy elevado. Los síntomas que presenta un niño con déficit de atención son impulsividad, inatención, hiperactividad, inquietud y en algunas ocasiones se les presenta complicaciones emocionales asociadas al padecimiento. El déficit de atención afecta el sistema cognitivo de la persona e interfiere de manera directa en su capacidad para aprender, por lo que se asocia frecuentemente a problemas de aprendizaje o trastornos pedagógicos. Bueno, para llegar a estas hipótesis y luego para confrontarlas, definitivamente utilizamos una investigación de tipo documental. Referente a este tema hay muchísima, pero muchísima información. Hay en el campo pedagógico, en el campo psicológico, en el campo médico, y obviamente hay una extensión innumerable de procesos, de síntomas, de terapias, de ayuda, pero lo más importante fue que definitivamente al hacerlo como un método cualitativo nosotros no nos fijamos en estadísticas, cuántos sí, cuántos no dentro del aula, cuántos, sino que hablamos más que todo sobre cómo identificar el problema. Como docentes es muy común que cuando haya un niño indisciplinado en clase, falto de atención, falto de disciplina, entonces nosotros le decimos al papá o a la mamá que es que definitivamente es un niño muy difícil y que tienen que disciplinarlo. A manera personal lo digo, tengo un niño de 3 años con déficit de atención y es un niño que definitivamente pasa por malcriado. Definitivamente, que niño tan malcriado, mamá y papá no ponen disciplina, eso es falta de un par de correazos y listo. Pero está científicamente comprobado y con base en toda la investigación documental que hicimos, que es un sistema, es un proceso del sistema neurológico, y eso es lo que nosotros como docentes debemos entender y hacer entender a los padres de familia, que los niños y niñas que son indisciplinados en clase no siempre son malcriados. Es muy probable que tengan déficit de atención. Como conclusiones vamos a contestar la pregunta que planteamos al inicio de nuestro proyecto investigativo. ¿Qué herramientas pedagógicas podemos desarrollar para ayudar a estos chicos y chicas con este trastorno de déficit de atención? Bueno, hay 3 bases principales. Nuestra primera conclusión a la que llegamos por medio de nuestra investigación fue que debemos dialogar con los padres de familia. Nosotros no podemos coger a ese niño o a esa niña y sacarlo de clase, ponerlo manos arriba, escriba 200 veces no debo portarme mal en clase, sino que debemos pedir ayuda. Y esa ayuda debe ser mancomunada con el padre de familia. Es muy frecuente que tengamos que pedir que el niño lo vea un pediatra y que ese pediatra diagnostique a nivel médico cuál va a ser el proceso a seguir con ese niño o niña para poder empezar a colaborarle en el entorno. Porque si no le ayudamos en el entorno educativo, entonces es un niño o una niña que no va a querer volver a ir al colegio. Porque el colegio se le va a volver un problema. Entonces va a ser un niño que va a estar desescolarizado a los 2 o 3 años de su educación básica primaria porque se cansa de luchar contra un sistema normal y común. En segunda conclusión podemos darnos cuenta que dependemos mucho del docente. Si el docente realmente identifica al niño, puede ayudarle. Nosotros como docentes tenemos muchas herramientas en las manos que pueden colaborar para que un niño con déficit de atención supere sus dificultades y sus temores. Entonces en la investigación que hacíamos se hablaba de utilizarlo mucho en clase. Vaya Juanito, tráigame esto, llévele aquello a la profesora, reparta la plastilina, ayúdele a su compañerita que está colgada en el coloreado, por favor reparta loncheras. Y siempre, pero siempre recordarle que es muy importante para nosotros, que lo queremos mucho, y aunque sabemos que para él es difícil hacerse cargo de unas normas disciplinarias o de unas normas académicas, es un niño muy importante para nosotros. Esa es nuestra labor como docentes. Y en tercera conclusión, es definitivo pedir ayuda para que un psicólogo o una psiquiatra, según sea el caso, porque hay diferentes grados y niveles de déficit de atención, preste ayuda a nosotros como docentes, porque es que nosotros no somos psicólogos ni psiquiatras. Mientras que si trabajamos mancomunadamente con un especialista de este estilo, usualmente ese psicólogo o ese psiquiatra nos va a hacer saber qué actividades podemos desarrollar nosotros en clase, qué sugerencias o cómo podemos trabajar con los padres de familia de este niño o niña con trastorno,
y es muy pero muy probable que al final del año lectivo nos sentamos muy pero muy satisfechos del trabajo hecho con este niño o esta niña, y es muy probable también que el niño o la niña termine su año escolar con mucha felicidad, con mucho orgullo, sabiendo que a pesar de que era un poquito diferente a sus amigos, logró superar sus temores, logró superar sus procesos educativos y finalmente pueda continuar con un rango de estudio normal. Nuestras investigadoras fueron Lilia Patricia Bauncia, Sonia Patricia Costa, María Isabel Euro, Nelly Patricia Montero y Jenny Constanza Delante. Y nuestra directora de investigación fue Diana Carolina Henao Martica. ¿De dónde surgió nuestra pregunta? Cuando surgió de ver a nuestros niños que llegaban a las instituciones educativas con un montón de cosas, con un montón de interrogantes, diciendo, es que ayer vi Pablo Escobar, en Pablo Escobar pasa esto, vi unas escenas de qué es el sexo, qué es, entonces un niño de 3 o 4 años con esa situación, entonces nos surgió la idea y decidimos averiguar sobre qué influencia tiene la televisión en el desarrollo socioafectivo de los niños y las niñas. Y nuestros objetivos eran los siguientes. El objetivo general es conocer la influencia de la televisión en el desarrollo socioafectivo de los niños y las niñas. Y los específicos es determinar los riesgos y beneficios de los contenidos que transmite la televisión, averiguar sobre el rol que asume la familia con los niños y niñas frente al uso de la televisión e indagar sobre acciones pedagógicas para fomentar el buen uso de la televisión. Es importante decir que la televisión no es mala, lo que pasa es que debemos saberla utilizar en nuestros niños y niñas. Bueno, con respecto a la metodología, utilizamos unas fases para poder hacer la investigación documental que, como bien lo hablábamos con nuestra docente que nos apoyaba en este proceso, no pretendemos cambiar nada. O sea, lo que pretendemos es indagar, seleccionar la información y analizarla, pero de hecho, pues posteriormente, pues ahí sí para hacernos una proyección y seguir con la investigación más a fondo. Entonces utilizamos una planeación donde propusimos unos objetivos, un planteamiento, la metodología y un cronograma de actividades. Pasamos a una recolección de información donde tuvimos un proceso bastante arduo porque se puede recopilar cualquier cantidad de información, pero cuando ya nos ponemos en la tarea de seleccionarla nos damos de cuenta que mucha de esa información que hemos recolectado no clasificaba toda para hacer el análisis posteriormente. Entonces en esta recolección buscábamos dar respuesta a la pregunta anterior. Continuamos con una organización de análisis de la interpretación donde pues, nos guiamos con los objetivos anteriormente propuestos y pues para indagar más sobre el planteamiento del problema. Y la presentación de resultados, ya el trabajo final como tal y como tal las conclusiones. Nos guiamos con el paradigma hermenéutico, donde tuvimos en cuenta esto como sinónimo de comprensión, donde nosotros vimos que teníamos que llegar a una visión consensuada y verosímil de la información. Una investigación cualitativa donde se estudió el contexto tal y como es, y donde también se tuvo en cuenta pues buscar la información con textos guías, con investigaciones, con documentales. Muchas de la información que obtuvimos la tomamos de revistas o sea, certificadas de educación y de psicología, y un método inductivo donde nosotros nos orientamos, ¿se me fue la paloma? donde pues quisimos hacer un análisis del objeto estudiado, pero teniendo en cuenta que partimos de lo particular a lo general. Bueno, nuestras conclusiones salieron más o menos así. Podemos concluir que la relación de la televisión con los niños es estrechísima, que permea el comportamiento de los niños positiva o negativamente, que tiene en algunos casos pocas alternativas educativas, que los programas existen muchos en Colombia y donde nuestros niños ya en este momento con la televisión globalizada existen contenidos de mucha violencia, mucho sexo, que a nuestros niños no les están enseñando ni les están nutriendo nada, y que la televisión extranjera, como no es un contexto en el que el niño se maneja, en el que el niño está,
pues obviamente los niños adoptan unos comportamientos y salen con unas cosas que uno dice, eso no es de este país, nomás cuando van a ver muñecos, no, es que yo quiero que tú me compres una muñeca de Fisher Price que aquí no se consigue. Entonces uno tiene que decirle, no, es que ese muñeco no se consigue aquí porque sí, lo ve en Discovery, lo vi pues, en otros canales que no son los de nosotros y no es supervisada algunas veces por los padres, precisamente por eso es que se presentan este tipo de inconvenientes. ¿Cuál es nuestra proyección o cuál fue nuestra proyección con esta investigación? Entonces, nuestra proyección es que que la televisión tenga un aporte educativo para nuestros niños y que les sirva en su desarrollo personal. Que obviamente desde nuestras instituciones educativas logremos incentivar a los padres para que haya un acompañamiento de los niños en ese momento. No en todos los casos nuestros niños están solos frente al televisor, algunos padres sí se sientan, le explican, les dicen y los orientan. Pero desafortunadamente los sentamos ahí horas y horas y no hay nadie quien retroalimente esos programas que están viendo. Y que nuestra investigación sirva para crear programas de calidad que estimulen el proceso educativo de niños y niñas. Eso pues es el ideal, sería el ideal de nuestra investigación, pero desafortunadamente nosotros tenemos que contar con el Estado. La política del Estado es muy baja en algunas cosas, en el nivel educativo, a nivel de televisión, porque existen 2 canales, existe competencia en esos canales y no les importa lo que está pasando, sino recaudar dinero, y la calidad de la educación no es la que nuestros niños merecen, ni la que nosotros merecemos como televidentes. Entonces, que nuestra investigación sirva para que se presenten programas de calidad a nuestros niños y niñas y que nosotros podamos, como docentes, orientar ese proceso. Nuestro título es El bullying como problemática social que afecta a niños y niñas en la escuela. La verdad nosotros realizamos esta investigación documental tomando en cuenta pues cómo se está viendo a nivel escolar el bullying y la violencia que se está manejando y queríamos enfocarlo a nivel socioafectivo, pues que nos damos cuenta que es la dimensión que más se ve afectada con la problemática del bullying. Nuestra pregunta es cómo influye el bullying a nivel socioafectivo en los niños y niñas, para lo cual nosotros realizamos una investigación documental tomando como referencia los documentos 8 años atrás para prever pues cómo ha evolucionado este tipo de investigación y cómo pedagógicamente se ha afrontado en el aula de clases. El objetivo general es identificar la manera en la que influye el bullying a nivel socioafectivo en niñas y niñas. Los específicos, comprender las causas y consecuencias que llevan a los niños y niñas a agresión entre pares. Analizar las características socioafectivas de las niñas y niños, víctimas y victimarios del bullying. Implementar estrategias pedagógicas en el contexto escolar frente a la prevención e intervención del bullying. Nuestros objetivos estaban enfocados a identificar cómo afecta socioafectivamente a los niños y a las niñas, tanto víctimas como victimarios del bullying, porque no es solo tomar en cuenta el niño que está siendo afectado por el bullying, sino también al niño que está enfrentando la situación de ser el victimario o de hacer la agresión física o verbal. La metodología de investigación fue de manera cualitativa. Nosotros nos enfocamos mucho hacia los documentos que hay acerca de la problemática del bullying. Inicialmente queríamos enfocarlo en la educación inicial, pero nos dimos cuenta que en la educación inicial pues es muy escaso el tema acerca del bullying y se maneja más a nivel de escolaridad del grado 1 a 5 y pues ya en otras instancias. Por eso lo enfocamos básicamente en niños y niñas hasta los 12 años, pues que ya terminan su escolaridad. Educación de calidad al alcance de todos.